Pancreatitis, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan los doctores José Di Giorgio, gastroenterólogo, y también el doctor Roberto González, cirujano general, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación a acompañarnos en la mañana de hoy a conversar sobre el pancreatitis o la pancreatitis. Yo quisiera iniciar justamente la conversación consultándoles qué función tiene el páncreas. ¿Qué es el páncreas? Quisiera iniciar justamente definiendo esto. Bueno, el páncreas es un órgano que interviene tanto en la función endocrina, que es en la función de las hormonas que van a la sangre, digamos, y en la parte exocrina. O sea, es un órgano que además produce hormonas o enzimas que van al tracto digestivo, van tanto adentro, o sea, tiene glándulas que secretan sustancias a la sangre y tiene glándulas que secretan sustancias fuera de la sangre o al tubo digestivo. Las glándulas, las hormonas endocrinas son, entre otras, la insulina y el glucagón, que son muy importantes para el metabolismo del azúcar, y dentro de las exocrinas está pues las enzimas pancreáticas, que son indispensables para una correcta digestión y absorción de los alimentos, ¿no? Eso un poco a grosso modo. Es un órgano que se encuentra localizado justo por detrás del estómago, un poquito más abajo. De anatomía del abdomen, quizás el doctor González pues, lo tiene un poco más claro, pero bueno, básicamente esa es la localización regular del páncreas, y es un órgano sumamente importante para el cuerpo. Nosotros eventualmente en algunos pacientes, sobre todo pacientes que tienen pancreatitis crónica, que se hacen una cosa que se llama pancreatectomía total, podríamos vivir sin páncreas, pero es un órgano muy importante dentro del funcionalismo del cuerpo, ¿no? Eso es un poco a grosso modo una revisión de lo que es la glándula pancreática. Doctor González. Bueno, como dice mi compañero aquí, el páncreas cumple una función muy importante, tanto endocrina como exocrina. Es un órgano intraabdominal que tiene relación con estructuras muy importantes en el abdomen, de ahí la complejidad de la mayoría de las cirugías o de las complicaciones inherentes al páncreas. En la oportunidad de hoy vamos a discutir sobre pancreatitis, que es la afección más común en esta glándula, la que vemos con mayor frecuencia, y una de las principales causas de dolor de ingreso a las emergencias de nuestros hospitales y clínicas por dolor abdominal. ¿Y qué causa esa pancreatitis? Bueno, tenemos importante recalcar que la pancreatitis es una enfermedad sistémica, no es algo confinado solamente al páncreas. Es una enfermedad sistémica inherente a todos los órganos del sistema del cuerpo humano. Ocasionada por diversas causas, principalmente las obstrucciones biliares y las causas alcohólicas son las principales causas de la pancreatitis, y ella lo que va a ocasionar es un proceso inflamatorio sistémico que va a terminar en la activación de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas con la autodigestión del mismo. Esto lo que va a hacer es empeorar la respuesta sistémica y la respuesta inflamatoria en todo el organismo, y va a causar falla no solamente del sistema endocrino y exocrino del páncreas, sino de múltiples órganos. Hablaba de un tipo de pancreatitis crónica, entendemos también hay una aguda. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y cuáles son esos síntomas entre estas dos? Bien, la pancreatitis aguda es un episodio de inflamación puntual del páncreas que, como muy bien decía el doctor, pues causa afectación. No solamente la inflamación se inicia de manera local, pero que se esparce a todo el cuerpo y es un proceso de inflamación sistémica. ¿Okay? Puede llegar a afectar a muchos otros órganos. Hay una activación de las cascadas inflamatorias a nivel de todo el organismo de manera espectacular, y eso es lo que repercute de manera tan importante, o lo que hace que incluso pueda ser una enfermedad potencialmente mortal o una afectación potencialmente mortal. En cuanto a la pancreatitis crónica, una vez que vamos teniendo episodios repetitivos de pancreatitis, por la razón que sea, hay muchas causas anatómicas, causas genéticas, causas metabólicas, etcétera. Pues esa inflamación que se da una y otra vez de manera repetitiva, pues termina por afectar la estructura de la glándula pancreática y su función a largo plazo. Entonces, cuando tenemos una afectación
crónica, digamos, en el tiempo y repetitiva de la glándula pancreática, se producen ciertos cambios dentro de esta glándula y se produce lo que llamamos una pancreatitis crónica, o el paciente tiene lo que se denomina una pancreatitis crónica. Hay elementos clínicos, hay elementos imagenológicos y elementos, además, desde el punto de vista bioquímico, histopatológicos, que nos dicen a nosotros que ese paciente pueda o no tener una pancreatitis crónica. Pero ¿cuáles serían esos primeros síntomas, esas señales que puede detectar uno si está padeciendo una pancreatitis? Es muy importante esa pregunta porque, digamos, el paciente conoce muy poco, es algo un poco complejo la fisiopatología y, digamos, hacer entender a todos los pacientes cuál es el mecanismo por el cual se produce. Pero es muy importante recalcar que la pancreatitis se manifiesta en más de un 50% con dolor abdominal. Dolor abdominal en epigastrio, que es lo mismo que la boca del estómago, un dolor que por lo general se irradia en banda hacia la región lumbar o hacia ambos hipocondrios, y que en casi un 90% viene acompañado de náuseas y vómitos. Es un síntoma muy importante que la población debe tener en cuenta, y mucho más importante, como comentaba mi compañero, la morbimortalidad que tiene la pancreatitis. Por esto debe ser tomado con seriedad, por esto el paciente debe acudir a su médico tratante con prontitud cuando presenta dolor abdominal de fuerte intensidad, náusea, vómito, que puede o no estar acompañado de otros síntomas como fiebre, coloración amarillenta de piel y mucosa, que son otros síntomas que vamos a ir buscando, por lo menos el médico tratante debería ir buscando. ¿Y estos síntomas aparecen en qué fase de esa pancreatitis? Los síntomas aparecen desde el principio, en las fases iniciales. De hecho, es un dolor que aparece de manera brusca, normalmente abrupta, a veces está desencadenado por una comida muy importante, una comida copiosa. Eso es porque la principal causa, como decía el doctor González, es las piedras en la vesícula. Las piedras, digamos, la causa no es la piedra en la vesícula, la causa es que una piedra que está en la vesícula sale de la vesícula y obstruye la salida del conducto biliar y pancreático, que desembocan exactamente en el mismo sitio, o regularmente desembocan en el mismo sitio. Y al obstruirse esa salida, los jugos pancreáticos se retornan al páncreas y autodigieren, como también dijo muy bien el doctor, pues la glándula pancreática. Y eso es lo que desencadena el proceso inflamatorio de la pancreatitis. Entonces, si nos vamos imaginando un poco, después de que comemos, se contrae la vesícula, se sale una piedrita y comienza el episodio de dolor. Y eso es lo que puede ir desencadenando. Entonces, inicialmente es un dolor que puede aparecer o no de manera abrupta, como también muy bien dijo el doctor, en la boca del estómago, que se puede ir en cinturón, por debajo de ambas costillas, hacia la región lumbar, hacia la espalda, y que muchas veces está asociado a náuseas y vómitos y que puede estar asociado a una coloración amarillenta que aparece no en los momentos, la primera etapa, sino un poquito más adelante. ¿Okay? Lo que también puede estar asociado, que puede aparecer después de fiebre y pueden aparecer algunos otros síntomas, pero quizás un poco más inespecíficos y que aparecen en momentos posteriores. Entonces, la recomendación que muy bien se hace, la pancreatitis es una enfermedad que hay que atacar muy pronto, cuando comienza, cuando está en las fases iniciales, porque si la dejamos correr, entonces esa cascada inflamatoria sistémica que se desencadena con la pancreatitis empieza a afectar a otros órganos y entonces es cuando empiezan los problemas reales para el paciente desde el punto de vista metabólico. Doctor, ¿y se puede confundir con una otra enfermedad, con una gastritis, con alguna otra enfermedad estomacal? Porque pues a lo mejor un paciente pasa esto desapercibido y puede tomarse algún otro medicamento que calme ese dolor y eso puede traer alguna complicación más adelante. ¿Se confunde en esos primeros síntomas con cualquier otra enfermedad? El paciente puede hacerlo. Claro que sí. De hecho, tenemos que, afortunadamente, aproximadamente el 80% de las pancreatitis son leves. Probablemente, dentro de este 80%, muy pocas son las que acuden a centros hospitalarios, tanto públicos como privados, y por ende se subdiagnostican. Hay muchas enfermedades, digamos, como lo mencionamos desde el principio, el páncreas está relacionado, digamos, anatómicamente, en ubicación, con muchos otros órganos intraabdominales, los cuales la afección de los mismos puede confundir con esta patología. Por ejemplo, una gastritis, una colecistitis aguda, una litiasis vesicular, que también son causas de pancreatitis, pero per se no son de por sí pancreatitis. Incluso otros cuadros que son del abdomen inferior se pueden confundir,
apendicitis aguda, en caso de mujeres, torsiones ováricas, patologías ginecológicas, litiasis renal, entre otras que se pueden confundir por el hecho en sí de presentar dolor abdominal. Además de esto, hay afecciones de laboratorio o procesos inflamatorios, como en la apendicitis aguda, que eleva algunas enzimas que diagnostican, que se utilizan para el diagnóstico común de la pancreatitis, como lo es la amilasa, que se pueden elevar y pueden confundirnos una apendicitis aguda con una elevación de la amilasa, un dolor inespecífico que también inicia en epigástrico o en la boca del estómago, se puede confundir también con una pancreatitis. Por eso la importancia de acudir al médico en esos primeros una vez síntomas. se inicien los síntomas. Doctor Es importante recalcar que de todas las, que fueron muchísimas, y la verdad es que creo que cubrió, si no el 90% más, de todas esas causas. Que la gran mayoría de esas patologías que mencionó el doctor, todas requieren de un tratamiento temprano, todas. Una litiasis renal, una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, un cólico biliar, todas requieren que actuemos con prontitud para evitar complicaciones. Y las complicaciones sobre esas, la falta de esa actuación con prontitud la vamos a conversar en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. ¿Sabías que en muchas ocasiones el enfermo de pancreatitis puede desarrollar diabetes mellitus debido a que el páncreas no es capaz de producir insulina adecuadamente?